Entonces, esta es la clase del día martes 30 de junio de álgebra y geometría analítica para licenciatura en astronomía. Y lo que quedó pendiente de la vez anterior era el teorema del binomio, probar el teorema del binomio. La demostración. De hecho, en el libro no dan demostración del teorema del binomio, ¿ya? Simplemente lo dejan como un ejercicio. Lo dejan como un ejercicio, entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio de la demostración del teorema del binomio, pero para eso necesitamos un lema o proposición, y esa proposición está en la página, veamos en qué página está. Página 18, creo yo, del PDF. Entonces está en la página 107. Proposición, página 107. Y la proposición dice lo siguiente: si n es un número natural, ¿ya? Y k pertenece a n, pero posiblemente igual a 0, y el n es mayor o igual que k, entonces existen dos fórmulas que se aplican a los coeficientes binomiales. Esa es la fórmula 1, y la fórmula 2 es la que vamos a usar para demostrar el teorema del binomio. De hecho, esta es la fórmula que yo usé para demostrar el teorema del binomio en la clase anterior, para el otro curso, ¿ya? Pero bueno, la razón por la que hice eso es porque en el otro curso yo no di la interpretación combinatoria de estos números. Recuerden ustedes que en este curso de licenciatura en astronomía, yo demostré en la clase anterior, y el video está en YouTube, yo demostré que este era el número de subconjuntos con k elementos en un conjunto con n, en un conjunto con n elementos. Entonces, de hecho, yo puedo probar esta fórmula usando esta interpretación, sabiendo que el índice binomial, el coeficiente binomial n sobre k es igual al número de subconjuntos con k elementos en un conjunto con n elementos. Usando esa interpretación combinatoria, yo puedo demostrar esta fórmula. Pero lo que pasa es que esta fórmula, ¿dónde se usa? Esta se usa para demostrar el teorema del binomio por el método de inducción. Y esa demostración, ¿ya? Esa demostración del teorema del binomio ¿Qué dice el teorema del binomio? Primero voy con el enunciado, y la demostración se puede hacer por inducción. Hacerla por inducción es una posibilidad. Puede probarse por inducción, ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula? Si vamos a dejar entrar a los dos atrasados, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué dice el teorema del binomio? El teorema del binomio dice si A y B son números reales pero no nulos, y n es un número natural cualquiera, entonces la potencia enésima de la suma, A más B a la n, eso admite esta fórmula: la suma de k igual 0 hasta n sobre k, a la n menos k, b a la k. Ese es lo que dice
el teorema del binomio. Y bueno, esto aquí es equivalente. Como aquí el lado izquierdo no depende del orden, porque A más B es lo mismo que B más A. De hecho, se puede probar, y es cierto, que no existe preferencia para esto. Yo puedo, en vez de poner A aquí, yo puedo poner B. Yo puedo poner el B a la n menos k y el A a la k. A a la k, B a la n menos k. Así que también es cierto, pueden usar cualquiera de las dos fórmulas, no importa cuál de los dos términos, A o B, lleve la potencia k. El otro tiene que llevar la potencia n menos k. La suma de los exponentes tiene que ser siempre n. Pero pueden usar ambas fórmulas, son igual, dan lo mismo. Ambas están bien usadas, son correctas. Y puede probarse por inducción, es decir, uno la comprueba para n igual a 1, y después la asume para un exponente n, y después la demuestra para el exponente n más 1, usando la hipótesis de inducción. Y esa demostración por inducción que yo menciono, está en el video de la clase anterior. Puede probarse por inducción. Ver video para licenciatura en matemática y licenciatura en física con fecha de hoy. ¿Okay? Puede probarse por inducción y ver el video para el otro curso del 30 de junio, el día de hoy. ¿Ya? Eso lo voy a subir a las 6 de la tarde hoy, más o menos, entre 6 y 7. Pero yo ya la vez anterior había indicado que existe una demostración alternativa que no involucra, que no usa el criterio, que no usa el método de inducción, que usa el método de la interpretación que yo obtuve la vez anterior combinatoria, de que ese número n sobre k es el número de subconjuntos con k elementos en un conjunto con n elementos. Entonces ahora vamos a dar demostración alternativa, sin usar. Aquella con inducción la pueden ver en el video del otro curso, pero la demostración alternativa. ¿Y por qué voy a dar esta demostración alternativa? Porque a los estudiantes del otro curso les dije, si a ustedes no les gusta la demostración que acabo de dar por inducción, pueden ver el video para licenciatura de astronomía, donde voy a dar una demostración diferente. Entonces, ahí los dos cursos tienen las dos demostraciones, ¿ves? Y no repito lo mismo en los dos cursos. ¿Ya? Ahora un poco de tiempo. La demostración alternativa es sin inducción, pero usa la interpretación de combinatoria que yo di ahí. Y esto ya indiqué como la vez anterior cómo se hacía. Entonces, lo que yo tengo que hallar es una fórmula para esta cantidad, A más B a la n. Y el truco es el siguiente, bueno, escribirlo como A más B por A más B por A más B. Y esto n veces. N veces. Bueno, esta es una suma. Es una suma de términos con coeficientes desconocidos. Yo no sé cuáles son los coeficientes que aparecen acá. Pero los monomios que aparecen, monomio significa un solo término, monomio, un solo, no que sea mono. No, un solo término. Es una suma de monomios, y los monomios se obtienen, por ejemplo, el exponente, el elemento A aparece a una cierta potencia, a la K, donde el K puede ser cualquier potencia, incluso la potencia 0, porque hay un término donde no aparece el A, a saber el B por B, B a la N, ¿no es cierto? El A no aparece, pues es B a la N, ¿no? Y entonces, para que no aparezca el A, yo tengo que partir de K igual a 0, entonces ahí no aparece el A, es a la K. De hecho, voy a demostrar esta fórmula, la segunda, pero la otra es similar. Ok, pero entonces el A a la K, ¿cómo se obtiene? Tomando A, porque cuando uno multiplica aquí, por ejemplo, para n igual a 2, uno hace A por A, más A por B, más B por A, más B por B, B cuadrado. Entonces hay términos, aparece, cuando n igual a 2, aparece el A cuadrado, el B cuadrado, y un término mixto, que es el AB, y el AB aparece dos veces, entonces aparece este A cuadrado, B cuadrado, 2AB. Ustedes saben eso, porque es el cuadrado binomio.
Y si yo considero A más B, por A más B, por A más B, tres veces, tres factores, entonces aquí voy a tener, va a aparecer, voy a tener que multiplicar tres veces, A más B, por A más B, por A más B, entonces va a ser A, por A, aparece una cubo, después aparece A, por B, entonces aparece A cuadrado B, con un cierto coeficiente que resulta ser 3. Y después aparece A, y después tomo el A de acá, y tomo B y B de acá. Entonces aparece AB cuadrado, y el coeficiente que aparece resulta ser 3 también. Y después ya aparece el B cubo, y entonces ahí tengo las dos fórmulas, el cuadrado del binomio y el cubo del binomio. Aparecen esos números. Entonces la idea es hacerlo en general, pero cuando uno tiene un producto de n veces, el A más B, n veces, entonces bueno, va a ser, voy a tomar de este, voy a tomar el A, de este también el A, y voy a tomar el A de un cierto número de factores, digamos K. Y los restantes son n menos K, y los restantes no tomo el A, tomo el B. Entonces los monomios que aparecen son de esta forma. A a la K, a la n menos K. ¿Por qué? Porque estoy tomando, en K factores tomo el A, y en los restantes, que son n menos K, selecciono el D. Y me dan estos productos cruzados. Y el problema aquí es el coeficiente. ¿Por qué aparece 2 y por qué aparece 3 acá? Y después, para n igual a 4 aparece el 4, y el 6, y el 4, y van cambiando. ¿Cuáles son los coeficientes? Bueno, los coeficientes son, ¿cómo se determinan? Bueno, recuerden que aquí, cuando yo hago para n igual a 2, aparece AB más BA. Son A, B y BA lo mismo, por eso aparecen 2. Después aparece aquí A cuadrado B, después aparece B A cuadrado de nuevo, etcétera, y aparecen 3 de ellos. Entonces tengo que ver cuántos de este tipo aparecen. Bueno, para que aparezca uno de este tipo, tengo que seleccionar K factores. Aquí puede ser este el primero, el tercero puede ser mi siguiente, después ya, pero tengo que seleccionar K entre ellos. Puedo seleccionar A aquí, aquí el B, después A y después B, así. Lo que entonces, para saber cuántas veces selecciono el A, en el fondo lo que hay que saber es cuántos subconjuntos con K elementos existen en un conjunto con N elementos. N elementos puedo interpretarlo esto como un conjunto con N elementos si estoy eligiendo subconjuntos con K elementos. Y, por supuesto, una vez que selecciono cuáles de ellos voy a elegir el A aquí, los K factores donde elijo el A, los restantes son el B, N menos K. Entonces, lo que aparece aquí es el número de subconjuntos con K elementos en un conjunto con N. Y ese es el N sobre K, el binomial. Y yo sé que es n factorial dividido por k factorial, y eso lo deduje en la clase anterior. Entonces aquí está la demostración del teorema del binomio sin usar inducción, usando la interpretación combinatórica. La demostración por inducción se halla en el otro video. ¿Ok? Bien, ahí está. A propósito, mira, a propósito, esta fórmula que está aquí, que yo no la necesité porque no hice la demostración por inducción, esta fórmula también se puede obtener, y esto es una buena práctica, también se puede obtener usando esta interpretación, porque lo que dice es que, ¿qué dice el lado derecho? El lado derecho dice, voy a considerar un conjunto con n más 1 elementos, y quiero encontrar cuáles son todos los subconjuntos que tienen k más 1 elementos. Entonces voy a tener un conjunto A grande aquí, que tiene n más 1 elementos. La cardinalidad de A es n más 1. Estoy buscando todos los subconjuntos B contenidos en A, cuya cardinalidad sea k más 1. Para poder calcular el lado derecho, este lado. Esto lo hicimos la vez anterior cuando yo deduje esta interpretación. Entonces aquí voy a tomar un subconjunto B de A que tiene k más 1. Y este es un subconjunto de A que tiene n más 1. Entonces, ¿cómo lo hago para calcular estos? Bueno, es el mismo truco. Si ustedes recuerdan la demostración que yo hice de cuántos elementos hay en el conjunto potencia, que era 2 a la n. Si el conjunto A tiene n elementos, en el conjunto potencia tiene la cardinalidad 2 a la n. Eso fue cuando el A tenía n elementos.
Y el truco que hicimos para demostrar esa fórmula por inducción fue seleccionar un A aquí distinguido, ¿no? Y entonces todos los posibles, entonces el A, B es un subconjunto del A, y el A yo lo voy a escribir así, como este seleccionado, unión, creo que lo llame C, al complemento, y este conjunto C ahora tiene n elementos, porque le estoy seleccionando uno, lo estoy sacando. Entonces ustedes ven el B, que es un subconjunto de A, va a ser también expresable, el B, un subconjunto de este, entonces también va a ser expresable como un conjunto, digamos, ¿cómo le pongo? A ver, E, unión D, donde este D está contenido acá, el D está contenido en C, y el E puede ser, es un subconjunto del singulete, entonces puede ser o vacío o A. ¿Ok? Entonces, cuando el E es vacío, entonces realmente el B va a ser un subconjunto de C que tiene n elementos. Entonces ahí, ¿y cuántos elementos tiene el B? K más 1. Entonces cuando tú calcules aquellos que tienen E igual vacío, ¿cuántos te van a dar? Bueno, ahora como el E es vacío, tu conjunto B realmente está contenido, el B es igual a B que está contenido en C. Y C tiene n nomás. Entonces va a quedar n sobre K más 1. Un conjunto, subconjunto con K más 1 elementos, pero contenido en un conjunto con n, que es el C. Y si ya, pues, pero ¿y qué pasa cuando el E no es vacío, sino que el E es todo A? O sea, que el A está dentro del B. Entonces, en este caso, el B es el singulete unión con un D. ¿Ya? Y el D está contenido dentro de C, nuevamente. Pero como el B tiene K más un elemento y acá ya hay uno, entonces el B, digamos, el D que sobra aquí, este D, ahora tiene K elementos nomás, no K más 1, porque el B tiene K más 1, pero el A ya está fuera. Entonces voy a tener en un conjunto con, nuevamente el D está contenido en C que tiene n elementos, así que va a ser un conjunto con n, pero ahora el D tiene K nomás. Así que esta suma es lo mismo que esta. Y ahí está la fórmula, ¿ves? Se puede demostrar así también usando esas ideas. Y eso lo aprendimos cuando demostramos esto. El truco, el sucio truco de seleccionar un pivote, el A, para poder encontrar esa fórmula. Bueno, ahí termina mi discusión del teorema del binomio de Newton. Ahí termina la discusión del teorema del binomio de Newton. Mañana, no, el jueves, tenemos una clase de ejercicios. Ahí vamos a resolver ejercicios sobre sumas y también ejercicios sobre el teorema del binomio. ¿Ya? Para eso es la clase de ejercicios. Pero ahora vamos a pasar a otro tema, que es el de las progresiones aritméticas. No vamos a alcanzar a ver las progresiones geométricas esta semana, la próxima sí. Es la otra mitad. ¿Ya? Pero vamos a empezar con las progresiones aritméticas. Y partimos con progresiones, la P, progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas. Entonces, ¿dónde está esta materia? ¿En qué página del libro vamos a trabajar? Entonces estamos en la página 18, creo que es la página 28 del PDF. 28, ok. Entonces esta es la página 117 del libro. 17 del libro, 28 del PDF. Pues ahí vamos a empezar a trabajar. Después de haber visto el teorema del binomio, partimos aquí con esta definición. Definición. Una sucesión A sub i. Recuerden que una sucesión es simplemente una lista, usualmente infinita, de números reales. Así que esto puede ser negativo, raíces cuadradas, cualquier familia de números reales es una sucesión.
infinita. Una sucesión a sub i es una progresión aritmética. Pues estamos definiendo qué significa una progresión aritmética. Es una progresión aritmética y la vamos a escribir así, PA. La vamos a abreviar de esa manera, PA. Una sucesión es una progresión aritmética si existe un número real fijo, un número real fijo D, se llama D porque es una diferencia común. Y eso es el nombre que va a tener oficialmente. Si existe un número real fijo D, tal que cada vez que yo haga la diferencia de dos términos consecutivos, es decir, AI más 1 menos AI, siempre me va a dar una diferencia fija. Entonces, el D se llama la diferencia común. Diferencia común de la PA. Diferencia común de la progresión aritmética. Y este tipo de progresiones, bueno, son importantes, tienen aplicaciones. Y en ellas vamos a trabajar después de darnos unos ejemplos. Entonces, veamos algunos ejemplos. Quizá el más natural de todos. El más natural de todos los ejemplos. Ejemplos. Bueno, hay uno que es súper fome. B, la progresión aritmética de diferencia cero. Aquí la diferencia de dos contiguos es cero. Así que esta califica como una progresión aritmética, pero no es muy interesante porque es constante. Diferencia cero, fome. Bueno, pero hay que dar ejemplo, digamos, hay que dar ese ejemplo. Otra sucesión, otra progresión aritmética que es muy, pero muy común, es el conjunto de los números naturales. ¿Ya? Los números naturales vistos como una sucesión infinita es una PA de diferencia 1, porque la diferencia común es 1. El término siguiente menos el anterior es siempre igual a 1. 3 menos 2, 4 menos 3, así que ahí hay una diferencia común. Entonces esta es la progresión aritmética. Esta es la progresión aritmética que aparece en la Biblia, ¿ya? O sea, la más común y antigua de todas. Pues, ¿cómo contar? 1, 2, 3. Los números naturales se generan sumándole uno al anterior. Bien. ¿Y qué pasa con la sucesión de los impares? Ups, me faltó uno. Bueno, 1, 3, 5, 7, 9. También es una PA. Todos los impares. Aquí la diferencia común es 2. Y si pongo todos los números divisibles por 3, o que dejan resto 1. A ver, lo que dejan resto 1 al dividirse por 3. 1, 4, 7, 10. ¿Ya? Aquí la diferencia común es 3. ¿eh? Y así varios. Así que las progresiones aritméticas aparecen en la naturaleza. Son muy comunes. Y hay que saber manipularlas, o trabajar con ellas. Cuando uno conoce el primer término de la progresión aritmética y la diferencia común, entonces realmente puede hallar una fórmula muy simple para el término general. O sea, aquí esta es la proposición. Tiene un nombre. ¿En qué página está esta proposición? En la misma página 117. Proposición de la página, esta es la proposición 6, página 117. ¿Y qué dice esta proposición? Si A sub i
es una progresión aritmética con diferencia común de, me parece M esa, ya, vamos a escribirlo bien, común. Si A sub I es una progresión aritmética con diferencia común igual a D, entonces el término AN, realmente hay una fórmula para el término N. El término enésimo, hay una fórmula. ¿Cuál será esa fórmula? Se dice el A sub N, se escribe así, A sub 1 más N menos 1 por D. Se dice para todo N mayor o igual a 1. Esa es la proposición. Y vamos a demostrarla por inducción. Esta sí la vamos a demostrar por inducción. Demostración por inducción. Y probablemente la demostración por inducción es la única que se puede hacer en este caso. ¿Por qué? Porque las progresiones aritméticas están definidas de manera recursiva o de manera inductiva también, que se dice. Porque el segundo término se obtiene del primero sumándole D. El tercero se obtiene del segundo sumándole D. Y así, porque la diferencia es común. Entonces, igual a D. Entonces, veamos si vale para n igual a 1. Esa es la pregunta con la que uno parte el método de inducción. ¿Vale si n igual a 1? Veamos. A sub 1 igual a sub 1 más 1 menos 1. Bueno, sí, porque 1 menos 1 es 0, 0 y a 1 igual a 1. Entonces, claro que vale. Entonces, ahora voy a suponer para n. Es decir, estoy suponiendo, voy a suponer que A sub n realmente vale esto. Y quiero demostrar para el término siguiente. Entonces ahora por demostrar, para n más 1. Por demostrar para n más 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que calcular una fórmula para n más 1. Y que tiene que ser lo mismo que esta fórmula cuando el n se reemplace por n más 1. Entonces, realmente lo que quiero demostrar es que a n más 1 vale a sub 1 más n por d. Porque si yo pongo en vez de n, pongo n más 1, va a quedar aquí n más 1 menos 1, n no. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pero es que yo sé que esto es por la definición, por definición. Yo sé que una progresión es aritmética si la diferencia de dos términos contiguos siempre es igual a una diferencia común de. Y esto me permite hallar una fórmula para el A sub n más 1, porque simplemente paso el A sub n con signo positivo para el otro lado. Entonces va a quedar aquí A sub n más b. Y ahí esto parte de la definición. Y ahora uso la hipótesis de inducción, porque yo estoy suponiendo que la A sub n se puede efectivamente escribir de esa manera. Entonces aquí va a quedar, entonces uno pone aquí HI, hipótesis de inducción. Entonces yo sugiero que cuando ustedes estén trabajando en la prueba, y usen la hipótesis de inducción, márquenlo así. H, arriba el signo igual, o al lado de la prueba pongan ahí, estoy usando HI, pongan ahí. O por HI, por hipótesis de inducción. Entonces aquí tengo, va a quedar A sub 1 más n menos 1 por d más d. Reemplacé A sub n por esto. Ah, bueno, pero esto es A sub 1 más. Aquí tengo un d como factor común. N menos 1 más 1. ¿Ve? Factor común, porque aquí es d por 1. Entonces aquí va a quedar A sub 1 más nd. ¿Qué es lo que había que demostrar? Porque ahora entonces esto es A sub 1 más n más 1 menos 1 por d, que es igual a la fórmula requerida, ¿no es cierto?, para n más 1. Y ahí termina la demostración por inducción. Usé la hipótesis, ¿ves?
y tengo la proposición demostrada. Lo cual es bastante agradable porque dice, chuata, uno dice, chuata, entonces estas progresiones son papitas, no son complicadas, porque basta con que yo conozca el primer término y la diferencia, y ya sé cuánto vale ya conozco todos los términos de la sucesión. Claro, pero es que, ¿qué pasa si en algún ejercicio tú no sabes cuál es el primer término? O no sabes cuál es la diferencia. Ah, entonces ya se complica. Hay que buscar primero la diferencia para recién poder aplicar la fórmula. Como todo en matemáticas, siempre hay una complicación, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y esta fórmula es útil, pero siempre y cuando conozcas estos dos. Primer término y la diferencia. Y no siempre se conocen automáticamente. Vamos a ver ejemplos. Bien, pero ahí estaba la proposición 6. Y esa es una de las dos proposiciones importantes de esta sección. La otra proposición, me parece que está en la página siguiente. En la página siguiente, la proposición 7 me pregunta cuál es la suma de ellos, las sumas parciales. Pero antes de hacer eso, antes de proceder a la proposición 7, hay aquí una definición de las progresiones armónicas que tengo que hacerla porque creo que hay un par de ejercicios donde preguntan por progresiones armónicas. Entonces tenemos que definir lo que es una progresión armónica. Progresión armónica. Y como les digo, hay ejercicios usando esta definición. Una sucesión de números no nulos, h sub i, necesito que sean no nulos, no ceros. Una sucesión de números no nulos h sub i se dice progresión armónica. Y bueno, no la puedo escribir, no la puedo anotar por PA porque se me va a confundir con la progresión aritmética. Entonces le vamos a poner PH, ¿ya? No por el Partido Humanista, no, sino porque armónica, por lo menos en el idioma inglés, está permitido escribir armónica de dos maneras, así o con H. No sé en español, ¿ya? Me imagino que la Real Academia solamente permite con A. Bueno, esos son los de la Real Academia, son tan flexibles como los ejecutivos de la FIFA, ¿ya? Que cambian las reglas cada 50 años más o menos. Entonces, bien. Una sucesión de números no nulos HI se dice progresión armónica si, como son no nulos, yo puedo considerar la sucesión de los recíprocos. Si la sucesión de los recíprocos es una progresión aritmética. Es una progresión aritmética. Bueno, ¿tendremos ejemplos aquí o no? Porque en el libro hacen esta definición y parece que no dan ningún ejemplo. No sé, no hay ningún ejemplo de progresión armónica aquí. Quizás en los ejercicios sí habrá alguna, ¿ya? Bueno, pero igual la presento esta definición. Y ahora vamos a ver ejemplos, pero ejemplos de esto, progresión aritmética, usando el teorema. Ejemplos de aplicación. Ejemplos de aplicación de la proposición 6. ¿Cómo se aplica la proposición que acabamos de demostrar? Ejemplos de aplicación de la proposición 6. Es decir, ¿qué dice la proposición 6? La fórmula. AN, que es
que es A1 más N menos 1 por D. Entonces, bueno, el primero, como siempre, es de una aplicación directa de la proposición. Es decir, para ver si uno entendió el teorema, ¿no? O la proposición. Entonces, la pregunta aquí en este ejercicio es hallar el décimo término, hallar el décimo término de una progresión aritmética cuyo primer término es un medio y su diferencia común es 3/4. O sea, esta es una aplicación directa del teorema porque me dan todo lo que necesito. Me dan el A sub 1, primer término, y también me dicen cuál es el D, que es la otra incógnita. ¿Se acuerdan que yo les mencioné eso? Había dos incógnitas, el A1 y el D. Bien, ¿y cuál es el término, décimo término? Bueno, esta es una sucesión que empieza A1, A2. Bueno, es el A10 el que me están pidiendo. Entonces, la pregunta es ¿cuánto vale el A10? Si la sucesión, aquí hay que tener ojo, cuidado, si la sucesión parte del A sub 0, entonces el décimo término es el A sub 9. ¿De acuerdo? Y si parte en A sub 5, ¿cuál es el décimo término? Es 10, a ver, si parte en A sub 5, ¿cuál es el décimo término aquí? Bueno, veamos, va a ser el término, es aquel n, tal que la diferencia esta debería ser, ¿cuál era la fórmula? Era 10, o sea, n menos 5. Entonces necesito, mira, necesito hallar el décimo término de esta sucesión, y empiezan a sub 5. Así que va a llegar a sub r más 5. ¿Ya? Y necesito entonces que aquí hayan 10 para saber cuál es el r que necesito. Y ese es el término general aquí, y el r parte de 0 acá. El r es 0, 1, etc. ¿Ok? Entonces, claro, porque el A sub 5 aquí es A sub 0 más 5. Este es A sub 1 más 5. Entonces parte de R igual 0. Entonces, para hallar el décimo término, este es el término 0. Este es el término 1. Entonces necesito hallar el término 9. Porque para que sea el décimo. Entonces, A sub 9 más 5. Entonces, si parte en A sub 5, el término que está en el décimo lugar es este. Es el A sub 14, décimo. Entonces, estas son sutilezas que después son importantes cuando las sucesiones no parten de 1. Bueno, pero en este ejemplo en particular, no nos compliquemos, porque aquí parte de 1, A sub 1. Y el A sub 10 es fácil hallar, porque es A sub 1 más 10 menos 1 por D. Esa es la fórmula, estoy aplicando la fórmula. Ah, este se queda pegado, bien. Estoy aplicando la fórmula. Entonces aquí tengo A sub 1, ¿cuánto vale A sub 1? Un medio. Y aquí tengo 9 por 3/4. Ese es el B. Vale 3/4. Usando eso. Entonces aquí, ¿cuántos cuartos hay acá? Hay 2. Aquí hay 27. Entonces 29 cuartos. Y el 29 es primo, no se va a cancelar con nada. No hay cancelación. Así que ese es el primer ejemplo, súper fácil, pues llegar y aplicar la fórmula. Pero por supuesto no siempre es así. Y en el ejemplo número 2 hay que trabajar un poquito más.
Bien. Ejemplo número 2. ¿Qué dice el ejemplo número 2? La pregunta número 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice 2. En una PA, el segundo término es menos 13 medios. Y el cuarto, aquí un 4 ya, y el cuarto término es menos 7 medios. Hallar el primer término y la diferencia común. Entonces aquí me complicaron, me pusieron pesada la pista, porque aquí no me están dando el A sub 1 el primer término y tampoco me están dando la diferencia común. De hecho, me están diciendo que debo hallarlas. Y me dan una información, me dan un pedazo de información, no sé si será suficiente. A ver, solución. ¿Qué dice? En una PA, el segundo término es menos 13 medios. Ah, pero es que el segundo término yo también sé que vale A sub 1 más 2 menos 1 por D. Y el A sub 1 y el D son desconocidos, pero este es conocido. Y el A sub 4 es A sub 1 más 4 menos 1 por D, y eso también es conocido, menos 7 medios. Y ustedes ven aquí lo que me da un sistema de 2 por 2, este. A sub 1 más D, 2 menos 1 vale 1, así que es A sub 1 más D igual menos 13 medios. Y yo tengo A sub 1 más 3D igual menos 7 medios. Y entonces esta información es suficiente para hallar A1 y D, porque es un sistema con 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Y eso es resoluble. Puede que sea inconsistente, sí, pues puede que no sea posible hallar A1 porque hay una contradicción, porque a lo mejor uno llega aquí que el 1 va igual a 0, por ejemplo, ¿ya? Pero vamos a suponer que este ejemplo está bien diseñado y que hay solución. Entonces, bien, pues voy a copiar ese sistema aquí, ¿ya? Y de hecho, como yo lo que voy a hacer a la segunda ecuación, le voy a restar la primera. Entonces voy a poner la segunda ecuación en primer lugar. Entonces, menos 7 medios. Y aquí tengo A sub 1 más D igual menos 13 medios. Y ahora las voy a restar. La razón por la cual las resto es porque se eliminan los A sub 1. Y me queda, entonces voy a hacer la resta, va 3D menos D, 2D igual menos 7 medios menos esto, es decir, más 13 medios. Y aquí 13 menos 7 es 6. Así que esto es 3. Ah, entonces el D, como tengo 2D igual a 3, acabo de hallar la diferencia común. Y una vez que hallo la diferencia común, puedo hallar el A sub 1, porque, por ejemplo, el A sub 1 lo puedo hallar de la segunda ecuación. Es menos 13 medios menos D. Se va a quedar menos 13 medios, menos 3 medios, menos 16, menos 8. Menos 16 medios, menos 8. Entonces ya tengo solucionado el problema. El A sub 1 es menos 8 y el D es 3 medios. Por lo tanto, la sucesión parte así. Menos 8. Después tengo que hacer menos 8 más 3 medios, porque este difiere del anterior por 3 medios. Así que esto es menos 8 más 3 medios. Ahí está el segundo. Bueno, eso lo puedo simplificar aquí. A ver, me da 16. No, pero es que el segundo término lo conozco, menos 13 medios. Bueno, pero se confirma, ¿ves? Menos 16 más 3, menos 13 medios. El A sub 2 está dado. El A sub 3 no me lo dieron.
menos 8 más, bueno, realmente es el anterior. Recuerden que el término que sigue acá es el anterior, que ya sé que vale menos 13 medios más 3 medios. Ah, entonces este compadre que está aquí vale menos 8, menos 13 medios, y aquí tengo menos 10, menos 5. Este es el tercero. Y el cuarto término es menos 7 medios, que ya lo conozco. Y pueden calcular todos los demás que ustedes quieren, porque ya tienen todo lo que necesitan. Tienen el A sub 1 y el D. El A sub 1 y el D. Eso es lo que te pedían en este ejercicio. Así que ahí está solucionado. Pero ven que se complica porque no te dieron lo que necesitas para hallar la sucesión, que era el A1 y el D. Te dan datos parciales y te obligan a hallar el A1 y el D. Y una vez que hayas el A1 y el D, entonces ya conoces todo. Y veamos ahora el ejemplo 3. Veamos el ejemplo 3. Bueno, suponiendo que hay un ejemplo 3, pues no hay. Entonces vamos directamente a la proposición 7. Y esto está en la página 118 del libro. ¿Y qué dice la proposición 7? Si A sub I es una progresión aritmética con diferencia común D, si A sub I es una progresión aritmética con diferencia común D, entonces, ¿cuánto vale la suma de los primeros n términos? ¿Cuánto vale la suma de los primeros n términos? S sub n, me preguntan la suma de igual 1 hasta n de los A sub i's. Bien, hay una fórmula para eso también. Y la fórmula es n medios 2A1 más... Déjame ver dónde estamos. En el libro escriben un medio n, pero es lo mismo que esto. Más n menos 1 d. Y esto también lo puedo escribir de una manera alternativa, porque aquí yo puedo escribir n medios, y puedo escribir A sub 1 más A sub 1 más n menos 1 por d. O sea que este 2A1 lo expreso de esta manera truculenta. Y aquí me da n medios A1 más, pero este es AN, por la proposición anterior. Entonces también la suma parcial de los primeros n términos de una progresión aritmética es la suma del primero más el último multiplicado por n medios. También pueden usar ambas fórmulas, esta o esta. Esta puede ser más complicado usarla porque no siempre te dan el AN. Entonces, de repente una de ellas es más útil que la otra. Quizás la primera es más útil. Bien, ¿hay preguntas hasta el momento? Tengo 20 participantes. ¿No ha llegado más atrasado? No. ¿Y está Jaime en el curso? ¿No? ¿Llegó Jaime? Parece que no. No tengo a Jaime aquí. ¿O Jaime del curso anterior quizá? ¿Alguien sabe? Jaime Briceño. Sí, en astronomía no hay ningún Jaime. Pero Jaime Briceño es de este curso. No, no es de astronomía. Creo Entonces que es de matemáticas. No, física. Profe, debe ser de la anterior. Es de la clase anterior. Ya, lo que pasa es que él me mandó un correo recién, antes de que empezara esta clase, preguntándome, profe, ¿qué pasó con su clase? Entonces parece que él fue uno de los afectados por el problema que hubo con los enlaces, porque parece que el SICURS tuvo problema con mandando el enlace, ¿no es cierto? Porque eso es lo que me dijeron ustedes. Y es de física el Jaime Briceño es de física.
Y él me mandó un correo preguntando qué pasó con la clase y parece que él no pudo entrar a la clase anterior, lo cual es desagradable, mala onda, porque... Sí, a nosotros tampoco nos llegó el link por correo y tuvimos que, en la clase anterior y en esta, un compañero lo mandó para que pudiéramos entrar. Claro, entonces, claro, el fin de semana largo afectó el sistema, de alguna manera, el sistema C-Cools. Entonces no le llegó el enlace, pues ahí está el problema. Pero es que, bueno, lo lamento mucho por Jaime, pero lo bueno es que el video de la clase anterior lo voy a subir a YouTube a las 6 de la tarde, ¿ya? Después que termine esta clase. Pero ahora estamos bien ahora aquí, tengo 20 participantes, está todo el mundo conectado, nadie se quedó afuera aparentemente. Ok, so, bien, pues, hagamos esta demostración. La suma, entonces, ¿cómo se demuestra? No, lo podríamos hacer por inducción, ¿ya? Pero es que hay una manera alternativa, porque quiero calcular la suma de los a sub i's de 1 hasta n, pero que ya por la proposición anterior, entonces aquí está, por la proposición 6, yo puedo escribir, tengo una fórmula para la sub i. Esta, es igual 1 hasta n. Esa proposición 6 está molestando ahí. Vamos a sacar esto. Entonces aquí, esta igualdad, estoy usando la proposición 6. Que la proposición 6 me da una fórmula explícita. Me da una fórmula explícita para el A sub i. La fórmula se aplicaba, era para la sub n, pero es que n le cambio la letra y se llama i, y es la misma fórmula, ¿no? Y bueno, y aquí esta suma es calculable, porque la 1 es constante, sale fuera. Tengo suma de unos, de 1 hasta n, más el d es constante, sale fuera, y tengo la suma de i menos 1, de igual 1 hasta n. En la suma de los unos, de 1 hasta n es n, ¿no? Así tengo n a 1 aquí, más d veces. Y aquí tengo una suma que parte en igual a 1, cuando el i vale 1, esto es 0. Es que realmente yo podría cambiar los índices acá. A este, si quiere, le llamo j. Y el j, cuando el i vale 1, el j parte de 0. Cuando el i vale n, el j llega hasta n menos 1. Y le suma los j. Pero el j igual a 0 no contribuye porque es una suma y entonces puedo partir de 1 nomás. J igual a 1 hasta n menos 1. J. Y esta suma es la suma que vimos en la clase anterior, la semana pasada, esta es la suma de los j de 1. Que si ustedes recuerdan la suma de los índices de 1 hasta n, la suma era n por n más 1 medios. Bueno, ahora la suma no llega hasta n, llega hasta n menos 1. Pero igual la fórmula vale. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esto con más fuerza, ¿ya? Tiene un poquito de humedad, entonces ayuda. Ok. Bueno, entonces aquí tengo n a 1 más d veces, aquí tengo la suma de j igual 1 hasta n menos 1, entonces si terminara en n sería n por n más 1 medio, pero no termina en n, termina en n menos 1. No importa, la fórmula igual se aplica. Entonces aquí tengo n a 1 más d, y este vale n, y lo escribo aquí primero, y yo tengo eso. Y entonces, bueno, la idea es factorizar el n medios. Pero si yo quiero sacar un n medios, para volver a recuperar el n a 1, aquí necesito un 2 a 1. Porque n medios por 2 a 1 me da esto, n a 1. Ok, más. Y saqué el n medio, pues entonces aquí el n medio es factor y queda n menos 1 por d. Que es exactamente la fórmula que tenía que probar. Y ahí se acaba la demostración. ¿Ves? Que no era tan complicado y no había que hacerlo por inducción. O sea, se puede, pero no es necesario. Ok. Hagamos ejemplos de aplicación de esta proposición. Por ejemplo, como siempre empezamos con la aplicación más directa y obvia.
Dice en la progresión. 3, 5, 7, 9. Esta es la progresión de los números impares. Dice calcular la suma de los 12 primeros términos. En la progresión 3, 5, 7, calcular la suma de los 12 primeros términos. Y entonces, a propósito, ¿cuál es el término que aparece en el lugar 12? El 12avo. Aquí en el lugar 12. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Y el 12avo cuánto vale? Este es A sub 1, A sub 2. Entonces el A sub 12, pero ya sabemos, pues el A sub 12 es A sub 1 más 12 menos 1 por D. Y el A sub 1 vale 3, y esto es 11, y el D vale diferencia común, 5 menos 3, o 7 menos 5, o 9 menos 7 es 2. Así que este número que está aquí es 25. 22 más 3, 25. Ese es el 12avo término. Entonces lo que me están pidiendo es que calcule la suma de igual 1 hasta 12 de los A sub i's. Y yo o bien puedo usar la fórmula que decía esto, la primera fórmula del... en este caso el n es 12. La primera fórmula del teorema, de la proposición, 12. Y aquí el D es 2. Yo sé que es 2. Y el A1 ya lo conozco. Es 3. Esta es la sub 1. 2 por 3. Y la diferencia es 2. Diferencia común. Entonces me va a quedar 6. Aquí tengo 11 por 2, 22. 22 más 6 multiplicado por n medios. El n vale 12. 12 medios. Multiplicado por 6. Es 28 por 6. 168. Y también puedo hacerlo con la segunda fórmula que decía que era n medios, el primero más el A12, más 25. ¿Ya? Ahí estoy usando la segunda fórmula que decía A1 más AN. Entonces aquí me da lo mismo, 28 por 6, que es lo mismo, obviamente, 168. Así que ahí es una aplicación directa de la fórmula. Pero como en todo curso de matemática, hay ejercicios que no resultan inmediatamente de la fórmula del teorema. Veamos aquí uno, el ejemplo que ponen acá. Dice B en una PA con A1 igual 2 y D igual 3. La pregunta es, ¿cuántos términos deben sumarse para que la suma sea 155? Eso. En una PA con estos datos, ¿cuántos términos deben sumarse para que la suma sea 155? Entonces, ¿qué me están preguntando? Necesito hallar el n. Porque me preguntan cuántos términos. N. Pero el n es el que hay que hallar. Para que la suma, dice cuántos términos deben sumarse, es decir, estoy buscando el n, tal que esta suma me da 155. Pero ya tengo una fórmula para esto. Como es una progresión aritmética, esto es n medios por
2A1 más n menos 1 por b. Y el A1 me lo dieron, es 2. Y el D me lo dieron, es 3. Entonces me piden hallar el n que haga esto. Ok. Ok, sé que aquí nos acercamos a un punto importante porque algunos de estos problemas se pueden resolver al ojo. Es decir, uno puede calcular, determinar cuánto vale el n simplemente probando. Porque después de todo el n es un número natural, entonces uno puede probar 1, 2, 3, 4, 5, hasta que encuentra la solución. Se puede hacer así. Entonces, veamos cuál es la cosa. n medios, aquí tengo 4 más 3n menos 3, estoy multiplicando aquí, igual 155. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo el 2, voy a multiplicar aquí, me queda n, y aquí tengo 3n más 1, igual 2 por 155, 310. ¿Ya? Y entonces, y esto lo he visto yo, hay alumnos que calculan el n aquí evaluando. Dice, a ver, con n igual a 1 no me sirve, porque 1 por 4 es muy chico, pues yo tengo que llegar a 300, así que debe ser con n igual a 8, ¿verdad? Entonces, 8, 24, 8 por 25. Ahí pesca la calculadora y dice, no, no me alcanza. Entonces parece que es el 10. A ver, 10 por 31, justo. N igual a 10. Listo, profe, lo encontré. Quiero mi 7, quiero que me ponga los 15 puntos. Me va a decir, no, pues estamos mal ahí, pues usted no, se supone que tiene que resolverlo de una manera científica, no probando uno u otro número hasta que, porque si yo le cambio el ejercicio, y de hecho, si yo pusiera un ejercicio así en la prueba, yo le pondría un ejercicio similar, pero de manera que el n que hay que encontrar sea, no 10, por ejemplo, 245. Entonces, si ponen con la calculadora, pueden probar bastante, como unas 5 horas más o menos, pues n igual a 1, 2, 3, 4, no me da, no, el 10 tampoco me sirve, muy chico, tiene que llegar a 2.45, entonces no, así no se hace. ¿Cómo se hace? Bueno, esta es una ecuación cuadrática, pues 3n cuadrado más n menos 310 igual 0, es cuadrática en n. Y uno puede usar la fórmula cuadrática. Pero a veces uno primero intenta ver si se puede factorizar esto. Necesito una factorización que me dé como resultado 310 negativo. Así que los signos son diferentes. Puede que este sea más y este sea menos. O a lo mejor otra vez, no lo sé. Pero el 310 es 31 por 10. Y el 31 es un número primo. Así que probablemente la única factorización posible es el 31 y 10. Ya me funciona, ¿no? A ver, 3n por 31 me sale, no, a ver, 3 por 3, 9, 93, menos 10 no me da el término medio igual a 1, entonces no es esto. Entonces parece que es esto. A ver, ¿me da o no? 3n cuadrado, 30, menos 31, me da con n pero negativo. Entonces están mal ubicados los signos nomás, eso. ¿Ya? Ahora sí. 3n cuadrado menos 30 más 31 más 1, bien. 31 por 10 negativo menos 3, bien, ahí sí. Y lo pude factorizar, no fue necesario usar la fórmula cuadrática. Si no lo pueden factorizar, usan la fórmula cuadrática nomás, pero esto se puede factorizar. Entonces dice, profe, hay dos soluciones. N igual 10 y n igual 31 negativo partido por 3. Pero y este que está aquí no es natural. Me están preguntando
el n es natural, ¿cuántos términos en la suma? Así que este no corre, no hay que tomarlo. Entonces, la única solución es n igual a 10. Tienes que sumar 10 términos en la suma para alcanzar a 155. Y esta es la manera en que se hace resolviendo la cuadrática. No tanteando. Ok, ahí está el ejemplo 2 y parece que ese es el último ejemplo de este. Bueno, hay más ejercicios, más ejemplos que vienen más adelante. A ver. Yes. Oh, hay una definición, viene después una definición. Definición. Bueno, antes de la definición, vamos a hacer un pequeño recreo de unos 20 segundos, ¿ya? O 30. Ok. Entonces vamos a hacer ahora una definición que es importante porque tiene que ver con las medias aritméticas, no las medias que uno se pone en las piernas, ¿ya? No como promedios, a eso se refiere. Entonces, a ver. Ok. Definición. Si A y B son términos de una PA, entonces los términos que están entre A y B, entonces los términos que están entre A y B se llaman medias aritméticas. Se llaman medias aritméticas entre A y B. Si A y B son términos de una progresión aritmética, entonces los términos que están entre A y B se llaman medias aritméticas entre A y B. Medias aritméticas entre A y B. Y ustedes dicen, ¿y para qué podría servir esto, profe? Bueno, suponte que ustedes tienen una... No sé, se me ocurre un ejemplo, a ver. Suponte que tienen una fiesta en la casa y tienen un pastel. ¿Conocen los brazos de reina, no? Unos pasteles así largos. Y entonces, en la fiesta están invitados un cierto número de personas, de repente empiezan a llegar, son 9. 9, y ya, partamos entonces el brazo de reina, porque tenemos que dárselo a 9 personas, y de repente llega un décimo, tiene que partirlo en 10 partes ahora. Entonces, van a tener que ir calculando las medias aritméticas de acuerdo al número de personas que lleguen, para que a todos les toque el mismo pedazo, etc. Entonces, por eso son importantes estas medias aritméticas, una manera de ir subdividiendo un intervalo en segmentos iguales. Entonces, y si tengo una progresión aritmética, ¿no? Si aquí está el A, por aquí está el B, y entonces los que aparecen aquí, todos los términos que están entre medio, se llaman medias aritméticas. Están igualmente espaciados, porque recuerden que este difiere de este aditivamente mediante una diferencia común. O sea, este menos A es D, este menos este es D también. Todos tienen la misma distancia. O sea, todos les toca el mismo pedazo pastel. Eso. Alright, so, dice, okay. Entonces hagamos ejemplos de cálculo de estas cosas. Ejemplos. A.
en la PA, 3, 5, 7, etcétera. 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. 11, 13, 15, etcétera. Entonces dice 5, 7 y 9. 5, 7 y 9 son las medias. Son las medias aritméticas entre 3 y 11. Sí, porque son los términos que están entre 3 y 11. 1, 2, 3, no hay 3 nomás. Y son ellos, 5, 7 y 9. Son las medias aritméticas entre 3 y 11. Y 13 es la media aritmética. Entre 11 y 15. Y en este caso la palabra media es muy apropiada porque la diferencia común es 2, pues están separados. Entonces el 13 entre 11 y 15, el 13 está a distancia 2 del 11 y también está a distancia 2 del 15. Entonces está justo en la mitad, pues la media. Justo entre 11 y 15, el 13. Y entre 3 y 11, bueno, hay un mayor espacio, el intervalo es más largo, y aquí los que están espaciados entre medio, las medias aritméticas, los que están espaciados a la misma cantidad de 2 unidades, son 3 de ellos, 5, 7 y 9. El 5 está a 2 unidades del 3, el 7 está a 2 unidades del 5, por lo tanto a 4 del 3, y así. Esas son las medias aritméticas. Como les digo, tiene importancia para repartir equitativamente. Ok. Entonces, aquí hay un problema fundamental. El P. Dice, este es un ejemplo, y aquí el P lo ponen como ejemplo. No deberían ponerlo como ejemplo, sino como ejercicio. Entonces aquí hay un solo ejemplo en el libro, este nomás. Y el otro no es un ejemplo, es un problema. Aquí en el libro lo ponen como ejemplo P, pero como les digo, es un problema. Dados dos números reales A y B. Dos números cualesquiera, dos números reales arbitrarios. Dados dos números reales A y B, encontrar n medias aritméticas. El n está dado. Aritméticas entre A y B. Por ejemplo, el A puede ser, qué sé yo, 3,5 y el B puede ser 640. Me piden hallar 80 medias aritméticas entre 3,5 y 640. ¿Cómo lo hago? O sea, 3,5, 640, ¿ya? Y necesito hallar aquí entre ellos 80. En igual 80 medias aritméticas. ¿Cuál es el que viene acá y el que viene acá? Ya sé que hay 80, pero ¿cuáles son? ¿Cómo se hace? Pues este problema se conoce. Si dado dos números reales A y B, encontrar n medias aritméticas entre A y B, este problema se conoce. Este problema se conoce como interpolar. Se conoce como interpolar. No, se conoce como interpolar n medias aritméticas
entre A y B. Bien, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, mi A sub 1 es el A. El primer término de mi progresión aritmética es el A. Y después aquí necesito el A sub 2, etcétera, ¿ya? Y aquí necesito que hayan, y aquí yo necesito N. Entonces, si pongo N ahí, me voy a quedar corto. Porque aquí voy a tener, ¿cuántos términos hay aquí? Hay N menos 2 más 1. ¿Se acuerdan que era diferencia de los índices más 1? Hay N menos 1. Entonces me falta. Tengo que llegar hasta N más 1. Aquí sí hay N. ¿Ya? N términos. Porque el número de términos se obtiene haciendo la diferencia de los índices y sumando 1. Así que es N más 1 menos 2 más 1. Entonces da justo N. ¿Ven? Oh, mucha tinta. Así que tengo que llegar hasta, tengo que calcular A2 hasta A sub N más 1. Y el B, el último, es el AN más 2. El siguiente. Bueno, estos tienen que estar en una progresión aritmética, porque tiene que ser equitativo toda la repartija. ¿Ya? Equitativo. Entonces, están en una progresión aritmética. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto vale el A sub 2? Bueno, A sub 2 menos el A sub 2 menos el A sub 1, que es A, vale B. Así que el A sub 2 vale A más D. ¿Y cuánto vale el A sub 3? Bueno, pero es que tenemos una fórmula, usemos la fórmula, A sub N era A sub 1 más N menos 1 por D. Y entonces el A sub 1 es A nomás. Y yo necesito que el A sub N más 2, que es lo mismo que A más N más 2 menos 1 por D, sea B. Entonces ustedes ven aquí tengo, ¿qué es lo que tengo? Tengo A más N más 1 por D igual B. Entonces el D lo puedo calcular. A es D menos A dividido por N más 1. Oh, obtuve la diferencia común. Bien. Y el A ya lo conozco. El A1 ya lo conozco. El A1 es A nomás. Entonces, el A sub 1 es A y la diferencia común es B menos A sobre N más 1. Por lo tanto, el A sub I arbitrario, yo necesito calcular el A sub 2 hasta el A sub N más 1. Entonces, bueno, pero el A sub I arbitrario era A sub 1 más I menos 1 por D. Entonces aquí tengo A más I menos 1 y el D ya lo conozco, vale esto. Así que aquí tengo mi fórmula y el I aquí varía de 2 hasta N más 1. Entonces, si pongo el I igual a 2, aquí me da 1, entonces el primero va a ser A más B menos A sobre N más 1. El siguiente, el A sub 3, va a ser A más 2 veces este número. B menos A, N más 1. ¿Ok? Y así. Y el último, A sub N más 1, que es el último que me falta, va a ser A más N por B menos 1. O sea, N por B menos A partido por N más 1. Y ustedes ven que si yo me paso y pongo en vez de N, pongo N más 1, aquí se va a cancelar este con el de acá y va a quedar B menos A más A, va a quedar B. Entonces el término siguiente es B, como debería ser. Entonces esta es la manera de espaciarlos como una progresión aritmética. Y la diferencia común es este número. Esta es la diferencia común. Esa es la manera general de hacerlo.
Y para concluir, hagamos un ejemplo numérico. Entonces dice, ejemplo numérico. Y con esto terminamos la clase de esta tarde. Oh, verdad que este lápiz rojo, una vez que uno lo escribe, después hay que sacarlo con músculo, ¿ya? Y no tengo para qué. Como el gimnasio está cerrado, aprovecho aquí a sacar músculo. Ok, listo. Interpolar, pero un problema. Ejercicio, interpolar. Interpolar 5 medias aritméticas entre 9 y menos 3. El A y el B puede ser cualquier parte del número real, no tiene por qué estar el A más chico que el B, nada. De hecho, aquí el A es más grande que el B, ¿ya? Pero, solución. ¿Cuánto vale el A sub 1? El A vale 9. ¿Ya? El A vale 9. El B vale menos 3. Y la diferencia común es B menos A partido por N más 1, pero es que aquí el N es 5. Así que me da B menos A partido por 6. Y N vale 5. Entonces, esta es la diferencia común que necesito. Entonces, esto es menos 12 partido por menos 2. Y entonces tengo que aquí 9. Y después el A sub 2 es A sub 1 más D. Así que aquí tengo 9 menos 2. Después tengo A sub 1 menos, porque aquí el término A sub n es A sub 1 más n menos 1 por D. Y el D es menos 2. Por eso es que aparece aquí menos 2 por 2. Entonces A sub n vale A sub 1. ¿Ya? A sub 1 más n menos 1 por D. O sea, aquí tengo n igual a 1, aquí tengo el 2. Cuando pongo n igual a 2 me da A sub 1 más D, pero el D es menos 2. Después aquí tengo el A sub 3. El A sub 3 es A sub 1 más 2D. A sub 4 y A sub 5. Y a ver, tengo 1, 2, 3, 4, me falta 1. 9 menos 5 por 2, y después viene el menos 3, que era el último. Entonces aquí tengo antes que se me acabe la hora, ok, aquí tengo 9, 7, tengo 4, 5, 6, 3, 1, 9 menos 10. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 medias aritméticas, entre 9 y menos 3. Y son medias aritméticas, sí, porque la diferencia es común, es este menos este, menos 2. Este menos este, menos 2. Este menos este, menos 2. Este menos este, menos 1, menos 2. Este menos este, menos 2. ¿Ven? Toda la misma diferencia. Están igualmente espaciados. Nos vemos el jueves en la clase de ejercicio. Ya voy a dar finalización a la grabación y la subo esta tarde como de costumbre.